Es el médico sanitarista que didácticamente nos ha acompañado con su información y su... Había otros países que sí tenían ya plataformas, como Rusia, que tenía una plataforma para poder producir la vacuna. Argentina no tenía nada, empezó de cero. Hizo la fase 1 y fase 2 en el 2021-2022, este año hizo la fase 3 y cumplió con todos los tiempos tal como se exigía al principio. ¿Se acuerdan cuando al principio nos decían fabricar una vacuna lleva 3 o 4 años y estas vacunas las hicieron rápido? Bueno, la hicieron rápido algunas porque caso de Rusia, caso de Pfizer, el caso de AstraZeneca, porque tenían ya la primera fase y la segunda fase prácticamente terminada con otras vacunas. Es la plataforma. Argentina tuvo que construir todo. Y la pandemia, ahí viene la otra noticia, no ha terminado. Conocemos un montón de gente hoy día que está engripada, que está con cuadros gripales, y eso es COVID. Y hay ciertas amenazas en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos hay un aumento de la cantidad de casos graves porque la gente se ha dejado de vacunar. En Italia se está teniendo en este momento un pico de casos. En China, es decir, que a medida que la gente deja de vacunarse, vuelven los casos graves. Y la pandemia está en su plenitud. Está en pleno desarrollo con una cantidad de casos elevados. Lo único que no se nos llenan las terapias gracias a las vacunas, que a partir de ahora la Argentina ya no va a ser necesario que importe todas las dosis. Digo, el laboratorio que está involucrado en la producción de esta vacuna tiene capacidad para producir más o menos 5 millones de dosis de vacuna. Tiene 1 millón de vacunas ya en stock que las va a empezar a distribuir en breve. Y eso también va a hacer que nos ahorremos algunos dólares que antes se iban en la importación de vacunas para empezar a sustituirlas por la vacuna nuestra, que se aplicará como todas las vacunas cada 6 meses, porque funciona en una forma así de refuerzo. Es bivalente, tiene las dos variantes, la Gamma y la Omicron, que son las dos últimas variantes, y por la tecnología que se utiliza, que es una tecnología de proteínas recombinantes, es nueva esa tecnología, no hay otra vacuna con ese tipo de tecnología, es muy parecida a la vacuna de la hepatitis B, va a permitir actualizarla rápidamente, es decir, si sale alguna variante nueva, en menos de 90 días va a poder estar actualizada. Así que son más que buenas noticias. ¿Esta vacuna está disponible ya en el mercado? ¿La va a administrar solamente el Ministerio de Salud de la Nación? ¿O integra en la lógica de si nos queremos vacunar individualmente para protegernos, vamos a la farmacia y la compramos? Todavía no está decidido eso. Yo creo que las va a distribuir el Ministerio de Salud de la Nación. Esa parte no está definida. Sí se sabe que hay 1 millón de dosis ya en stock, que a partir de la aprobación de la fase 3 se empezó a producir. Yo creo que va a seguir la misma lógica que tienen las otras vacunas. Si uno la quiere conseguir en la farmacia, la podrá conseguir, y también va a ser distribuida en los dispensarios. Me imagino que va a seguir la misma ruta que tienen, pero no es algo que todavía esté definido eso. A mí, como comunicador, me genera angustia y mezcla con bronca, indignación, cuando escucho las lógicas de interpretación a las que aludíamos recién. Supongo que la frustración para usted como sanitarista debe ser peor, digo, porque algunos de los discursos instalados en las últimas horas es como si se le reprochara, no sé, a Sabin, que llegó tarde con la vacuna contra la poliomielitis, ¿no? Maestro, sí, llegaste tarde. Claro, un absurdo. Es un absurdo. Bueno, pero hemos escuchado tantas barbaridades en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos meses, que pareciera ser que estamos viviendo un mundo surrealista, en donde toda participación del Estado en cualquier tipo de situación es mala, es lenta, es torpe, y yo no veo eso. Digo, hay seguramente situaciones en las que sí, como también le pasa al sector privado, ¿no? Pero estamos en una época en donde pareciera ser que denostar el trabajo del Estado es lo correcto. Y la vacuna esta creo que es el claro ejemplo de que no es así, porque además es una vacuna en la que se colabora sector público como sector privado. Y debería ser algo que en realidad sea un orgullo para los argentinos, ¿no? Porque esto, cuando hablamos de soberanía,
hablamos de este tipo de situaciones, hablamos de la no dependencia de otros países, como nos pasó, recordemos, en el año 2021, cuando surgieron, hace apenas 2 años atrás, cuando surgieron las primeras vacunas, que empezaron a aplicarse a partir de febrero o marzo, tuvimos que esperar, para algunas vacunas tuvimos que esperar que se vacunaran Europa y Estados Unidos para tener vacunas disponibles para nosotros. Las primeras vacunas que conseguimos, no sé cómo se las consiguieron, fueron las Sputnik, se las trajo de Rusia, y fue casi como algo especial, un permiso especial que nos dieron para que una concesión excepcional para que tuviéramos esas vacunas. Digo, esto también habla de soberanía, de tener capacidad para producir. Y sí, coincido, el foco no está puesto ahí, está puesto en que esto llegó tarde, nos instalan un poco eso, o tenían esto guardado hace 30 días y lo lanzan ahora, ¿por qué? Como si fuese algo, no. Hay procesos científicos que se van dando, que cumplen su tiempo, y nos enteramos ahora que está la vacuna, que está aprobada por la ANMAT, porque se aprobó efectivamente ahora, ¿no? Pero coincido, hay una onda de esta de denostación de todo lo estatal en la que estamos prendidos ridículamente, ¿no? Porque la verdad es que tendríamos que estar orgullosos en este momento de que un grupo de más de 600 científicos hayan participado en la creación de esta vacuna, porque además nos va a permitir crear otras vacunas, es decir, ahora tenemos una plataforma válida para poder trabajar inversión, tecnología, digo, son algo de 1.600 millones de dólares que se han gastado en la producción de esta vacuna. Ya hay toda una plataforma tecnológica que nos va a permitir trabajar con otras vacunas que son necesarias para la Argentina. Es decir, que no es poca cosa lo que se ha hecho. O además se gana tiempo si aparecen nuevas variantes de la misma pandemia, ¿no? Sí, no solo eso, sino que están en condiciones de empezar a exportar a todo Latinoamérica o al que quiere esa vacuna. Digo, hoy vamos a formar parte del grupo de los 5 países que producen vacunas para el COVID, que no es poca cosa. Y esto de actualizar, si aparece alguna variante nueva, en poquito tiempo, entre 60 y 90 días, se puede actualizar la vacuna. Y es la primera vacuna que tiene, que es bivalente y que tiene las 2 últimas variantes del COVID, que tiene la variante Gamma y la variante Omicron. Así que yo veo más que buenas noticias en esto, ¿no? Bueno, sí, y además con una pandemia que no está superada, recordemos que ahora un par de meses menos, el gobernador tuvo COVID. Tenemos un brote en este momento de COVID y se espera otro para finales de diciembre y todo el mes de enero, como ocurrió en los últimos años de pandemia. La pandemia sigue totalmente activa. En Estados Unidos empezaron a subir de nuevo los casos graves. Italia, por ejemplo, está con un brote de casos en este momento y son países que siguen testeando. El resto de los países ya prácticamente no testea, por eso es que no vemos aumento en la cantidad de casos. Pero la pandemia está totalmente activa, está menguada la gravedad de la enfermedad porque en realidad estamos todos vacunados. Pero la pandemia está totalmente activa y hay gente engripada, la misma, por ejemplo, hablando de políticos y candidatos, la misma Patricia Bullrich la semana pasada estaba con disfonía, con un cuadro gripal. Eso seguramente ha sido COVID, lo mismo que el gobernador nuestro, y todas las personas que vemos que está permanentemente con tos, con síntomas respiratorios, eso es COVID. Así que no pasó la pandemia. Yo creo que llega en un momento justo para poder disponer de las dosis necesarias. Fíjense que, por ejemplo, ya cuesta conseguir vacuna de AstraZeneca y de Sputnik porque la guerra no deja que lleguen las vacunas, así que dependemos solamente de Pfizer y Moderna, que son las que han estado llegando. Así que disponer de una vacuna en este momento me parece que es una excelente noticia. Doctor Atienza, como siempre, nos place mucho escucharlo y que siga haciendo didáctica sanitaria. Gracias a ustedes por el llamado, un gusto siempre. Bueno, Argentina con vacuna propia contra el COVID. Pucha, lástima que llegó tarde.